Bienvenidos a esta sesión. Este es un regalo que nos envía Neil Benby del trabajo que hizo cuando estuvo por aquí, por Alicante. Y ha tenido la deferencia de enviarnos esta composición al programa para que veamos su trabajo. Bueno, pues vamos a comenzar la sesión. Bueno, vamos a comenzar la sesión de hoy que versa sobre grabación de vídeo con la cámara de fotos. Tenemos un programa apretado porque tenemos invitado, tenemos la sesión de fotografía clásica y esta sesión. Yo trataré de ser lo más breve posible, de forma que el ponente tenga un poquito más de tiempo. Igual podemos pedir un poco de agua para más adelante. Bueno, vamos a empezar hablando de algunas producciones por lo que pueden tener en común con el trabajo del cámara, del operador de cámara, trabajando en este caso con una reflex, pero aquí en estas producciones, que fue como aprendí yo a entrar en el mundillo de la imagen en movimiento, esto se hizo en cine. Así que imaginad que tenéis 20 y pocos años y os cae un encargo de hacer un trabajo de cine. Yo no tenía mucha idea, empecé como loco a estudiar. Suerte que tuve muy buenos amigos que eran productores sobre todo y diseñadores de producción que me pusieron un poco al día de cómo funciona. Ah, perdón, que me han dejado aquí la botellita. Muchas gracias, tío. Y entonces pues fui a la vez aprendiendo y trabajando, aunque intenté formarme al principio, pero es un mundo muy complejo que tiene muchos conocimientos, sobre todo cine, porque el cine, bueno, era una responsabilidad que no os podéis hacer ni idea. La bobina de película valía un dineral, estábamos hablando de decenas de miles de pesetas, procesada ya valía cientos de miles de pesetas. Y entonces había que meterla en unas mangas, en una bolsa oscura, en una caja de película, y con dos mangas tenías que sacarla del chasis y enhebrarla por un circuito bastante complejo hasta que quedaba enganchada. Si no lo hacías bien, por eso digo que era una gran responsabilidad, pues a lo mejor estabas grabando 5 días y cuando la mandabas a revelar se había desenhebrado y venía toda negra y no había grabado nada. Así que bueno, pues esta fue la primera gran responsabilidad de este mundillo, con muchos medios, porque llevábamos grúa, llevábamos travelings, llevábamos una serie de equipamiento que después en producciones un poquito más modestas no hemos utilizado. Y luego el diseñador de producción era una persona se llama Emilio Alhambra, es un buen amigo, y una persona muy ocurrente. No tenemos grúa muy grande, vamos a ver si los bomberos tienen una grúa. Y efectivamente, los bomberos tienen una grúa muy suave, con un mecanismo de presión bastante fluido. Total que utilizamos la grúa de los bomberos y eran pues 20 y tantos metros de grúa, ya que ello permitía pues estar por encima de un árbol monumental y bajar por todo su tronco, es decir que las posibilidades eran enormes. Después la cuba de los bomberos nos hacía la lluvia, cuando necesitábamos lluvia en la Fonroya pues venía una cuba de bomberos y nos armaban allí la de Dios. Y llevábamos un traveling, pues aquello podía tener 20 metros, con raíles, una vagoneta, 2 personas empujando. Bueno, estuvo muy bien la producción. Sobre todo me enseñó que el tiempo es dinero. Cuando uno está grabando vídeo en una producción más o menos comercial o con una finalidad comercial, el tiempo es dinero. Entonces se intenta comprimir todo de forma que esté lo más controlado posible. Y dentro de ser una producción de naturaleza que tú no sabías, pues si lo que ibas a grabar ese día pues había buena luz o se iba a comportar bien el animal que ibas a grabar, pues al menos había una previsión y un plan B y un saber todo el mundo del equipo qué iba a pasar lo siguiente, ¿no? Luego además, al ser una producción con una entidad pública, pues teníamos un horario que es de 9 a 3, que es cuando trabajaban todos los funcionarios, y eso claro en naturaleza complicaba mucho las cosas, hasta el final que nos dieron ya permiso para sacar los equipos por nuestra cuenta. Pero claro, una cámara de cine con su trípode, sus baterías, su iluminación, aquí eran muchas maletas y mucho peso para una sola persona, teníamos que ir siempre 3 o 4 como poco. Luego se derivaron estas aplicaciones, que es un vídeo, salió en cassette, Habitat Alicante Espacio Natural, y en DVD.
Luego salió a la venta, en la FNAC se puede encontrar y en algunos puntos de venta, en el Corte Inglés también. Y bueno, fue una de las grandes producciones que hice, que había que telecinar, porque claro, era cine, luego había que digamos, pasarlo a vídeo para editar, y se telecinaba, y se montaba en la Moviola de la Diputación. Aquí mi cargo fue de director de fotografía, ya veis que estaba filmado en cine, en Super 16 milímetros, y era un largometraje, tenía 52 minutos. Y aquí el reto que nos planteábamos desde el principio es a ver cómo no aburrimos al personal con 52 minutos, es una hora de estar viendo imágenes. Entonces pues tenía que haber unos bloques muy definidos, tenía que haber unos climas de acción en unos momentos muy determinados, sobre todo ya hacia el final, cuando la atención cae un poquito, tenía que haber unos picos ahí de subida. Y me acuerdo también que la música hacía lo que no conseguía la imagen, como siempre. Es decir, que cuando la imagen, bueno, estaba ahí más o menos, pero la música pues permitía que subiera o que bajara a voluntad. Aquí aprendí un poco también qué funciones desempeña cada cargo. Es decir, cuál es la función de un realizador. El realizador es la persona a cuyo cargo está la responsabilidad de toda la grabación y de todo el equipo. Es decir, que es el que manda. En el campo es el que te puede decir al director de fotografía cómo quiere el plano y corregirte las veces que haga falta hasta que tiene su plano como él quiere. El diseñador de producción es el que con sus fichas permite pues saber qué permisos hay que pedir, qué equipamiento hay que llevar, si hace falta walkie-talkie, si tiene que pasar un helicóptero en ese momento, cómo comunica el helicóptero con el realizador, todo este tipo de cuestiones que yo desconocía. Luego hay un sonidista, normalmente también está presente el guionista, porque es el que ha pensado una imagen para cada plano, y entonces en su guión técnico ya te propone qué plano puede ir y cómo encadena con el anterior y con el siguiente, de forma que el realizador puede corregir sobre la marcha, pero ya tiene un buen plan de trabajo. Luego empecé a trabajar en series que luego se emitieron en televisión, sobre todo en la 2. Esta fue la primera, Crónicas del Mediterráneo, en la que entré de naturalista y acabé sin saber cómo de director de fotografía. Ganamos algún premio internacional en Canadá a la fotografía. Y era una producción de 15, creo recordar que era de 15 capítulos. Sí, 15 capítulos de 24 minutos cada uno. Ya se grabó en vídeo. El vídeo fue un alivio porque no es tan caro como el cine. El cine es carísimo de grabar, de telecinar y luego de obtener la copia final. Mientras que el vídeo, pues tú puedes dejar grabando un nido, por ejemplo, estás esperando que venga un alcaudón a cebar a sus pollitos y estás a una distancia razonable. Yo me adapté los objetivos de fotografía para vídeo, con lo cual tenía unas ampliaciones enormes, me podía ir muy lejos. Pero no era la tensión esta de no desperdiciar película. Aquí podías estar grabando 3 minutitos y de repente venía el bichito y no pasaba nada. En cine no se me ocurría dejar la cámara grabando 3 minutos porque eran muchos miles de pesetas de aquel entonces. Y me acuerdo de las series, sobre todo lo duras que eran. O sea, grabar una serie de 15 capítulos en un año y medio es muy estresante. Yo recuerdo que la gente del equipo iba y venía. O sea, que de repente, ¿y el técnico de sonido? Pues no sé, se fue el otro día, le pegó una patada a la puerta y no ha vuelto. Y hemos tenido que buscar otro. Vaya, hombre. Y el foquista, ¿no? El foquista lo mismo. Ha venido otro chico y íbamos perdiendo gente por el camino, pero no gente cualquiera. O sea, se iban hasta las cámaras. Porque es muy duro, porque bueno, uno tiene sus circunstancias en la vida, de repente había que irse 2 semanas al Maestrat en invierno nevando y bueno, pues había que aguantar aquello. Y además recuerdo que el equipo no estaba especialmente especializado en naturaleza. Entonces cuando llegamos al Maestrat, la furgoneta de la universidad, me acuerdo que abrieron la puerta y el viento la arrancó y cayó 40 metros más allá. Y aquellos me miraron y me dijeron, te pasamos todo el equipo al maletero y si eso ya haces tú lo que puedas. Lo que hagas estará bien hecho. Y aquello se llamó luego Los Cuchillos del Frío, en el documental. Pero era muy bonito porque estabas allí en la nieve, venían las águilas reales a los comederos donde tiraban los cerdos que habían muerto, en las granjas de cría de cerdos del Maestrat. Y venía una carroña de buitres, con buitres, cuervos, en fin, estuvo aquello muy lucido. Y luego las nevadas, cogimos pastores con todos los rebaños nevando, quedó muy bonito. Pero no, me dejaron más solo que laguna. Ahí te das cuenta que, bueno, y toda la teoría que me habéis enseñado sobre el equipo, no, si un equipo aquí, no te tienes que apañar tú solo. Bueno, digamos que cuando descubres la imagen en movimiento, te das cuenta que transmitir los mismos datos y la misma información al espectador es más fácil. Es más fácil porque son producciones que tienen una duración, pues a lo mejor tienes un audiovisual de 5 minutos para comunicarle al espectador pues cómo es este lugar, o cómo vive este animal,
o si es de ficción, pues unas sensaciones. Pues tienes a tu cargo pues una locución, que en la fotografía no la tienes. Hay una persona que puede locutar el texto, pueden ir apareciendo textos que van encadenando y te van dando esa sensación de qué va a suceder o de qué está sucediendo. Digamos que es más sencillo narrar. Y para un fotógrafo es muy fácil también. El único concepto que tiene que tener en mente que es distinto a la fotografía es que aquello se mueve y que tiene unas cuantas reglas establecidas que tampoco conviene saltárselas. ¿Por qué utilizar una cámara de fotos si no me compro una cámara de vídeo? Pues ahí tenéis algunos argumentos. Porque tienen, por un precio muy ajustado, puedes grabar Full HD, que es 1920 x 1080 píxeles. Tienen una gran tasa de transferencia, un gran bitrate de 50 megas por segundo en algunos casos. Se puede intercambiar los objetivos y utilizar cualquier objetivo que se te pase por la cabeza que se pueda adaptar a tu cámara. Pero hay personas que están grabando con cámaras Canon y objetivos Leica, con cámaras Nikon y objetivos Nikon o Zeiss. Tienen en algunos casos un sensor de formato completo y eso permite también que se pueda grabar ajustes ISO pues muy elevados que eran impensables en vídeo. Bueno, ya conocéis las cámaras de fotos. Lo que he aprendido poniéndome al día con respecto a lo que no sabía, porque estos documentales tienen ya su tiempo, son ya veteranos y la tecnología ha ido rolando, me he ido poniendo al día de qué equipo comprar, que lo veremos más adelante, es decir, cuáles cámaras son las más adecuadas, qué cámara me convendría a mí. Y lo que he visto es que las que mejor algoritmo de compresión tienen son las Canon, es decir, las que están recomendando en todos sitios son cámaras Canon, que trabajan con el códec H264, y este es un motivo importante para decantar la elección. Hay que tener otras cosas en cuenta, pero el algoritmo de compresión es el que hace que la imagen se vea más o menos comprimida, con más o menos calidad. Entonces es algo importante para tener en cuenta. Desde luego que ha sido una revolución en el sector, esto de estar haciendo fotos en un hide y de repente poder hacer un clip de vídeo, esto para mí ha sido una revolución. Yo todavía no tengo una cámara de vídeo ni he grabado, sí que he grabado vídeo de especies de fauna salvaje, pero no con mi cámara, no tengo una cámara que dé esas prestaciones, pero lo voy a hacer en breve porque es una salida comercial más. Muy bien. Luego, no todo es perfecto, es decir, vale, está muy bien que puedas hacer vídeo con una cámara de fotos, pero si vas a hacer vídeo en serio solo con una cámara de fotos necesitarás una cierta cantidad de accesorios. O sea que no todo es, no te han solucionado la vida en todo punto. Ya hasta ahora trabajaba con cámara de vídeo o vídeo. Esto es una Canon, me acuerdo de ella, la V1 me parece que se llama la cámara. Y entonces, ¿qué hice? Bueno, es una cámara con el sensor muy pequeñito y le falta angular. Es el problema de estas cámaras, que como el sensor es muy chiquitín, siempre multiplican por un factor muy grande y aunque comes un angular muy extremo, pues siempre te falta angular. Entonces con un aro adaptador le puse un anillo macro y encima un angular. Entonces me confeccioné yo un objetivo enroscable a la cámara, de forma que tengo como un 18 milímetros en la cámara de vídeo, y esto es bastante potente. Es decir, que cuando iba a grabar árboles monumentales o iba a hacer alguna producción, me solucionaba mucho la papeleta, y además con el propio estabilizador de la cámara y un angular tan potente, incluso se podía manejar a mano con una sensación de estabilidad bastante buena. Delante ponía un anillo adaptador de 72 a 77 y entonces todos los filtros de 77, incluido el portafiltros con un filtro degradado, los podía utilizar con la cámara. Era engorroso porque luego tenía un adaptador para teleobjetivo que multiplicaba por 1,7, de forma que acababa teniendo pues como un 400 milímetros más o menos, con la focal de la cámara multiplicada por 1,7. Tenías que tener un cable HD para transferir el contenido de las cintas al ordenador, o sea que había que enchufar la cámara al ordenador y descargarla. Y luego te habías obligado a utilizar cintas, limpieza de cabezales, y este mando, que era muy operativo, pues porque te permitía hacer zoom sin tocar la cámara. Cuando estabas con un tele bastante extremo, el tocar la cámara transmite una cantidad de trepidaciones enormes, por sólido que sea el trípode. Y el mando este pues era muy apañado, podías utilizar un montón de funciones sin tocarla, y entonces no trepidaba. Esto, por ejemplo, con las cámaras de reflex de fotografía haciendo vídeo es un problema. La tienes que tocar para hacer zoom, la tienes que tocar para enfocar. Otra de la experiencia muy bonita con Diputación en estos documentales es la de guionista. En muchas producciones yo no podía ir, o por tiempo, porque estaba en otros trabajos, pero me pedían el guión.
y el guión lo puedes hacer en cualquier momento y enviarlo, no tienes que estar allí presente físicamente. Bueno, pues esta faceta de guionista me ha ayudado mucho después, a la hora de escribir libros, a la hora de escribir artículos. El guión en sí mismo es como una novela, y de hecho muchas novelas se adaptan a guión. Tienes que tener en cuenta pues, que sea más visual, que todo tiene que estar muy claro, ¿no? Lo que explicas de sentimientos en una novela, pues aquí no lo puedes, lo tienes que hacer muy palpable para el público, muy evidente, podríamos decir. Sobre los aspectos negativos que ha tenido el poder grabar vídeo con la cámara de fotos es que tiene peor ergonomía. En vídeo siempre y en cine hablábamos que si la cámara iba al hombro, si íbamos a manejarla nosotros, necesitábamos 3 puntos de apoyo. Siempre íbamos con 3 puntos de apoyo. En este caso tenemos 2, nos falta otro. Entonces hay una cantidad de accesorios suficiente para hacer esta adaptación. Lo veremos ahora mismo. Tiene un deficiente ajuste del audio, es decir, que el audio no está solucionado todavía. Tiene muy mal manejo del zoom y del aro de enfoque, entonces hay unas ruedas desmultiplicadoras que permiten hacer el movimiento con suavidad. Y sobre todo falta de formación en el usuario. Grabar vídeo tiene una serie de condiciones que hay que saber. Hay que saber pues cuándo se produce un salto de eje, una serie de cuestiones de la narrativa visual, del lenguaje visual propio del cine y del vídeo, que el operador debe conocer para no cometerlos. Y luego si queremos una calidad razonable y queremos hacer una producción como si fuera de cine y como si estuviera hecha con medios de verdad, necesitamos bastantes accesorios. Ya veréis que necesitamos bastantes accesorios. Los siguientes documentales fueron Submarinos, la España sumergida. Iba un equipo de buzos, 2 o 3 buceadores. Uno de ellos normalmente permanecía en la barca de refresco, de repuesto. Y cuando salían los 2 que habían hecho la inmersión, normalmente uno podía repetir, porque se había ido reservando, y sabía ya dónde estaban los mejores sitios para ir a grabar. Por ejemplo, si habían visto un cortejo de sepia a punto de salir, ya justos para la descompresión, pues el siguiente buzo que se metía iba con el guía de la inmersión anterior, que se había reservado más, y por lo menos le podía enseñar dónde estaba lo mejor para grabar y luego mantenerse a una superficie un poquito más arriba. Aquí yo fui el único cámara de superficie, es decir, que en el maletero de la furgoneta llevaba una grúa, una mini jeep, muy sencilla de utilizar, que básicamente es un trípode con un mástil que regulas tú, telescópico. En un extremo se lastraban las pesas y en la otra punta se ponía la cámara con el objetivo. Entonces el mástil lo que te permitía al final del todo, en vez de estar cambiando pesas, era ajustar finamente dónde se encontraba el punto de equilibrio en el cual con un solo dedo podías mover aquello. Por mucho que pesara, al estar equilibrado, al estar balanceado, pues hacías el movimiento. Aquí aprendí también que durante esos movimientos no se mira la cámara. O sea, tú no estás mirando la pantalla. En una panorámica, en un movimiento de grúa, tú no estás ahí pegado el ojo a la pantalla porque eso dificulta mucho el movimiento. Tú ensayas con el angular de dónde a dónde tiene que ser el movimiento, o si es un movimiento hacia adelante con la grúa, y después te retiras, lo dejas todo preparado, te retiras al punto de equilibrio, en medio justo, y ahí es donde tú haces el movimiento, lo repites varias veces, ya te avisan de que tienes que dejarlo grabar por lo menos 6 segundos bajo, porque puede valer el plano fijo. Y no solo puede valer el plano fijo, sino el realizador a lo mejor quiere que se vea el inicio del movimiento porque ha quedado bonito. O sea que no todas las grúas se montan ya empezadas y el movimiento ya empezado, sino que el operador de la grúa debe dejar grabar un plano de 6 segundos y entonces inicias el movimiento y lo acabas, otros 6 segundos, plano atrás, plano adelante, y lo haces pues entre 8 y 10 veces si todo va bien. Como tú no estás mirando, no sabes pues si en ese momento ha pasado una avispa o bajar un avión, entonces es mejor repetirlo unas cuantas veces y que haya una que diga, pues mira, esta es la que más estable va, la que sale mejor. Y esto fue una lección de autosuficiencia, de decir, bueno, pues el programa tiene que salir, yo soy el único operador de superficie, tenemos una semana para solucionarlo, y tienen que haber paisajes, y tienen que haber movimientos, planos espectaculares, tienen que salir animales, tienen que salir la actividad económica del lugar. Luego haremos algunos clips de vídeo de estas series que a lo mejor nos ilustran un poquito más sobre cómo se trabaja sobre el terreno. Estas ya eran en Betacam SX, con lo cual el peso se reducía una barbaridad. El peso de una Betacam SP a una SX pues eran a lo mejor 4 kilos de diferencia, entonces las cuestas arriba pues eran más suaves. Tened en cuenta que las grúas las tenía que montar yo solo, a veces me ayudaban pero a veces no. Entonces buscaba sitios un poco accesibles, que del maletero a donde se hiciera la grúa pues hubiera
300 metros o así, y podéis ir llevando en 5 o 6 viajes todo y montándolo todo con cuidado allí. Luego el tema de iluminación en exteriores también es muy complejo. Cuando hay que iluminar en exteriores tiene que venir un equipo autónomo, un generador, que lo arrancas, que normalmente va a gasoil, que hace ruido, que hay que meter en una furgoneta insonorizada, y de ahí salen todos los cables de iluminación y puedes montar, pues según si trabajas con cuarzos o trabajas con HDMI, según el tipo de iluminación, y tener en cuenta qué potencia de salida da ese generador y cuántos focos vas a utilizar, que a veces dices, necesito otro, pues otro no se puede enchufar porque salta el generador. Es complicado, es decir, todo requiere de una gran planificación y sobre todo estos documentales de buceo, porque el que bucea sabe que el día que vas a bucear se te rompe el elástico de una aleta y una cosa que vale 3 pesetas en cualquier sitio impide que bucees. O la goma de las gafas, o una junta tórica de la botella, o un picadito que tengas en el regulador, dices, esto, es decir, te está jugando la vida. Cuando vas grabando no vas fijándote en el entorno, por eso van de 2 en 2. Pero como se grababan actividades pesqueras, era muy complicado, porque te puedes encontrar una red a la deriva, por ejemplo. Una red que mide 50 metros, que de repente te topas con ella, te envuelve, y si no llevas cuchillo y no sabes salir de la situación, te quedas allí. Este era el peligro que corrían los buzos. Mi trabajo era mucho más tranquilo. Básicamente yo afrontaría el trabajo del cámara de vídeo, del operador de vídeo, como vídeo de stock, aquellos planos sueltos que realiza uno de forma fortuita o aleatoria. Estás fotografiando a butardas, de repente pues tienes muchas fotos y muchas oportunidades y grabas unos clips de vídeo. Y esto es un vídeo de stock, es un vídeo de archivo, es un vídeo para vender suelto a otras productoras o a otras producciones a través de agencia o en plan particular. O bien tú haces una producción para ti, pues voy a hacer una producción de anfibios. Y luego resulta que alguien va a trabajar en eso más seriamente y tú tienes unos cuantos planos que le convencen, que le convienen. Entonces te los querrá comprar ese productor. Pero yo estoy más acostumbrado a hacer vídeos de producción, es decir, proyectos que presento, que se aprueban, que precisan de un equipo, que precisan de un procedimiento, y los resultados tienen que tener una finalidad comercial. Es decir, la entidad que te ha encargado eso y que te ha pagado por ello, luego tiene que justificarlo. Aunque tienen una calidad similar y pueden tener una calidad similar técnica, la calidad de la organización y de la producción es lo que marca la diferencia. Es decir, ya entra un equipo humano grande, ya entra un locutor, ya un músico, un realizador, ya entra más equipo que tú. Esto ya es una grúa grande y esto es una producción grande. Es una producción de turismo y pues ya veis que hay muchos medios, que solo la pantalla reflectora ya es descomunal. Han montado luces que luego no se utilizaron porque no hacía falta. Bueno, una gran producción con muchos medios técnicos. El realizador que está ahí sentado, ayudantes de cámara, otro cámara que está grabando el making of, foto fija, las grúas. Bueno, ya veis un poco lo que es una producción grande. Claro, imaginaos, esto es en la playa de San Juan, no es verano, pero hay que pedir permisos, tienen que poder entrar vehículos lo más cerca posible. Es planificación, mucha planificación. Cuanto más equipo, más planificación. El cazador de instantes ha llegado al final del trayecto. Esto es una torre En primavera con localizó Hyde. el nido del Azor y ahora vuelve para apropiarse de su mirada. Cuando grabamos estas imágenes, el Azor ya no estaba criando. Es decir, las imágenes de la crianza se graban en un momento en el que no sales casi del Hyde, estás allí grabando, entras de noche, sales de noche, sin hacer ruido. Y luego aquí volvimos cuando el pollo ya había volado. Si os fijáis, el nido está como muy tranquilo, muy vacío, porque no hay nadie dentro. Entonces estas imágenes de peligro, que hay que repetirlas 3 veces, se graban cuando el animal ya no está criando, ya no está allí. La torre tiene que estar muy bien anclada, porque a 5 metros del suelo, si los cables no están bien tensos, cualquier pequeña brisa, allí arriba ves pasar el nido, el que te mueves eres tú. Y es toda una experiencia, montar una torre y tener estos equipos ahí a disposición. Es muy pequeño, es 1 metro cuadrado, es decir que si te entusiasmas un poquito te caes por el otro lado.
Esta torre no tiene barandilla, a mí me gustan más las que tienen barandilla, como a 1 metro o así, y entonces te puedes apoyar ahí un poco, pero esta no es de esas. Y una vez que cierras, pues te quedas ahí al sol, a 40 grados, a ver si el pájaro quiere venir. Pero claro, no te metes de día, cuando el pollo está de verdad en el... Es decir, Conforme avance el día, la temperatura irá aumentando dentro de la tienda. veis, estas imágenes son de otro momento de luz No le y de otro preocupa. momento de estación. Vigilando al polluelo, muy pronto tendrá al azor. Bueno, esto es un poco de infografía. Todas las producciones normalmente se preocupa a alguien, que es el realizador, de que las cabeceras sean bonitas, que la música de entrada tal, que si, bueno, hay como una especie de esquema, de una ficha, que luego se aplica a toda la serie y que tiene pues como unas partes muy definidas. Bueno, el director de grabación, que es el director de fotografía o el cámara o el operador de equipos, que con todos estos nombres recibe según el tamaño de la producción, debe conocer muy bien las posibilidades que le da tanto el equipo que tiene como los movimientos de cámara que puede hacer. Para familiarizaros un poco así con los tipos de plano, aunque ya conoceréis algunos, pues está el plano fijo, el plano como ese que veíais del Azor, que la cámara no se mueve y el animal se está moviendo dentro del encuadre, está aleteando, o se estira, o se rasca, y tú no mueves la cámara, especialmente si tienes un teleobjetivo muy potente puesto en ese momento. Estás haciendo, que voy a deciros yo, imaginaos un retrato de una butarda con un 400 milímetros y un duplicador. Tocar en ese momento cualquier parte del equipo significa un terremoto en la imagen. Entonces, si está pasando algo de verdad interesante y hay que grabarlo, mejor no tocar. Y es que está muy ajustado de arriba lo que tú quieras. Como lo toques, no va a valer. Entonces, más vale que estés moviéndolo cuando no pasa nada y lo dejes muy ajustado, y cuando intuyes que el animal pues va a hacer algo especial, pues va a utilizar la membrana nictitante porque se le encanta, bueno, lo que sea, tú lo dejas y no lo tocas en absoluto. Entonces tienes que ser un poco conservador, dejar el plano un poquito abierto, porque en ese momento se puede girar, puede levantar un poco el cuello. Entonces hay que prever que eso puede suceder y dejar un plano un poquito desahogado. El seguimiento a mí me lo enseñaron en inglés, esto en un curso me dijeron, hay una cosa que todo operador de cámara debe saber, una expresión que es stay with the money. Guarda el dinero o quédate con el dinero. El dinero es el actor o la actriz principal. Es decir, si de momento hay un momento de caos, porque en una grabación pues hay una calle con coches y no recuerdas muy bien qué seguir, tú siempre sigue al protagonista, siempre. Lo que le pase a él luego va a ser muy bueno para el documental. Ahora, si pasa algo con el protagonista y tú estás grabando al taxista que acaba de parar en la puerta, pues te van a echar de la producción. El seguimiento suele ser errático, es decir, no es una panorámica, no lleva un movimiento constante, y entonces pues el cámara tiene que estar muy atento dónde se para el protagonista, qué es lo que va a hacer. A veces se utiliza un Steadicam, si el terreno es abrupto especialmente y no se puede poner un traveling, se utiliza un Steadicam que lo lleva el propio operador, es un equipo bastante pesado, con un contrapeso bajo. Normalmente bajo también llevas un monitor, de forma que no tienes que ir mirando por aquí, sino que vas viendo en el monitor, que es mucho más grande, qué es lo que estás haciendo y por dónde estás transcurriendo. Aquí veis, bueno, en la imagen de la derecha, además a la derecha arriba, un equipo adaptado para esos 3 puntos de apoyo que os comentaba, hombro, mano y mano. Normalmente una la sueles cambiar de sitio para enfocar o para mover zoom, pero tienes contacto con la cámara. Hay quien prescinde de la del hombro y se pega al ojo el visor, pero tienes que tener un visor de este tipo, porque en el visor de la cámara no vas a tener imagen. En cuanto se levanta el espejo y empiezas a grabar, por el visor no percibes imagen. Entonces tienes que adaptarte a la pantalla, un visor de pantalla que normalmente lleva un efecto de lupa, hasta 3 por, y entonces ves la imagen ampliada, de forma que en una pantalla tan pequeñita, con luz alrededor, no estás viendo bien si hay nitidez o estás haciendo bien un seguimiento de foco, pero con este visor, con aumento, te es mucho más fácil seguir al personaje y poder mantenerlo enfocado. Se utilizan estas cajas mates con viseras también para evitar reflejos, muchas veces por estética, porque te ven con eso y dicen, este tío sabe, ¿no? Entonces si el realizador te ve, aparece con un cacharro de esto, dice, este que haga lo que quiera, este tío controla. Y luego hay unos accesorios muy útiles que son cabezales motorizados, de forma que puedes hacer unos lapsos de tiempo controlando pues que la cámara va a girar, que voy a deciros yo, 4 grados nada más en 1 hora. Entonces esa cámara está grabando y con un movimiento imperceptible, ese motor asegura que el movimiento va a ser fluido
En vídeo existe de todo. Todo es cuestión de cuánto dinero te vas a gastar. Hay Steadicams muy complejos como estos que necesita que te pongas un arnés y en el arnés ancles el Steadicam porque pesa del orden de los 12 kilos. Y antes todavía a eso había que poner una cámara Betacam SP que podía pesar 8 kilos con el objetivo. Entonces pues aquello había que estar en forma, sobre todo porque no es decir, lo aguanto, no, ahora muévete con eso. O trepa con el protagonista por una ladera con eso. Y entonces el movimiento del Steadicam hay que ensayarlo mucho. Tienes que ir desplazándote sin mover el eje de gravedad de tu cuerpo, moviendo solamente los pies. Y me acuerdo que así, pues bromeando, nos tapábamos de la cintura para abajo y veíamos como el cuerpo parecía que lo llevaba un carrito, ¿no? El cuerpo va solo, pero los pies se van moviendo muy despacito y a pasitos así. Bueno, muy curioso. Tenemos también la posibilidad del zoom para la imagen en movimiento. Lo único que el realizador siempre te dirá que el zoom le condiciona mucho el montaje. Los planos con zoom se piensan especialmente porque después de un zoom, ¿a qué vas? ¿A qué pasas? Tienes que saberlo muy claramente. No es como un plano fijo. El plano abierto, plano detalle, tampoco tiene sentido que des un plano un poquito más cerrado. Nunca lo van a utilizar. O sea, de un plano abierto no pueden pasar a un planito de un toquecito de zoom pequeño. No tiene sentido, no aporta nada a la narración. Entonces, de un plano muy abierto siempre pasan a un detalle de una persona y luego pasan a otro mucho más abierto. Los planos, digamos que son muy extremos, se nota muy bien que cambian, ¿no? Y normalmente si trabajan varios operadores lo que tienen que cuidar es dar ese contraplano, dar siempre un plano con un ángulo distinto que permita ver que hay varias cámaras en ese momento captando la acción. Siempre que no se contrapongan, que no haya salto de eje, que no aparezca el otro operador en pantalla. Tenemos la panorámica horizontal y lo mismo que la grúa. La panorámica horizontal muchas veces se hace sin mirar. Tú tienes la cámara puesta y la mueves hasta donde tenías previsto moverla. No hace falta que estés mirando porque es una posición muy incómoda. Entonces tú tienes que estar relajado y hacer el movimiento lo más suave posible. Especialmente con las reflex de vídeo porque luego veremos qué problemas tienen. Se deja grabar unos segundos antes, se hace el movimiento lo más suave posible y otros 6 segundos para acabar. Así que tenemos que bloquear el cabezal en cualquier movimiento que no sea la horizontal, tenerlo muy bien nivelado y elegir una buena fricción. Una fricción que nos haga cierta oposición de forma que el movimiento sea suave. Si no encontramos ninguna oposición, pues tenemos que regular nosotros la velocidad y va a ser más complicado, pero si hay una fricción que vencer, es mucho más fácil que el movimiento sea suave. Yo casi siempre elegía fricciones duras, más o menos duras. El cabezal pues debe ser adecuado, hidrostático de fricción, que permita sus movimientos constantes y suaves. Luego recomendaremos algunos cabezales también. La panorámica vertical es el mismo procedimiento, solo que, pues que si queremos hacer el equivalente a la foto vertical, en vídeo no podemos. Hay quien lo hace, quien está fotografiando de bejarucos, de repente se despista y graba un clip de vídeo, anda, y luego en la tele le sale el bejaruco doblado, ¿no? Bueno, hay que tener este chip de que no, en vídeo enseñar una columna entera o enseñar el tronco de un árbol significa recorrerlo en vertical, tener que mover la cámara. Estos son algunos de los travelings que existen. El que manejábamos nosotros era bastante más grande que este, era como una vagoneta aquello. Necesitaba 2 personas para desplazarlo por el traveling. Es mucho más interesante montarlo en ligera pendiente hacia abajo, aunque luego te tienen que parar, porque si no acabas al final de todo el recorrido, pero no hace falta que estiren de ti con fuerza, sino que el propio movimiento que lo dejas ir te sirve de traveling. Para los travelings, claro, el operador de cámara tiene que ser un poco avispado y para que se note que es un traveling y no una panorámica, debe buscar objetos muy cercanos al punto de cámara y otros muy lejanos. Y entonces sí que ves que es como un tren, es decir, que estás circulando la cámara en paralelo. De otra forma parecería que es simplemente una panorámica. Y para vídeo tenemos unos deslizadores que se pueden montar sobre un trípode y deslizar pues hasta 1,60 m, 1,70 m, o bien montarlo sobre 2 trípodes y deslizar la cámara por este deslizador. Otros movimientos son los paneos, que no son exactamente del eje vertical y horizontal, que serían panorámicas, que son pues movimientos ascendentes o descendentes, a veces combinados con zoom. Es muy complicado empezar a la vez un paneo con zoom, muy complicado, es decir, el momento que empiezas a mover, que se note que empieza el zoom también a funcionar y que acabe en la parte alta de un algarrobo donde hay un mochuelo, pongo por caso, es un movimiento muy complejo que pocos operadores saben hacer bien.
o al revés, de un plano cerrado de un mochuelo, empezar a abrir y a mover la cámara hasta dar un paisaje general con el mochuelo más o menos emplazado donde estaba al principio. Bueno, pues hay que practicar mucho. Muy bien, del traveling ya hemos hablado. Tenemos la variante de la tirolina, que es más económica y bueno, pues va sobre cables, entonces pues no hace falta montar esos raíles, que hacen falta 2 personas por lo menos, una furgoneta. La tirolina pues es más fácil de montar. Y luego tenemos la ventaja de que la podemos montar a distintas alturas. Podemos simular, por ejemplo, el vuelo de un ave que pasa entre los árboles. Pues con la tirolina podemos pasar muy cerca de un tronco sabiendo que no va a golpear. Y también tenemos las grúas, que sabéis que ya podemos elevar la cámara o bajar la cámara y además moverla en las 3 dimensiones, podríamos decir. Hay grúas muy pequeñitas como las mini Jeep, que cuestan 2.000 o 3.000 euritos y que bueno, son más accesibles para una pequeña productora. En vídeo submarino los travelings los tenía que hacer el buzo, y aquí pues como en fotografía submarina lo primero es saber bucear. Es decir, el operador de un equipo de cámara submarino tiene que ser un excelente buzo, tiene que saber regular la respiración para la flotación, es decir, quedarse ingrávido en el agua solamente respirando muy suavemente, o hundirse soltando aire, o subir inhalando aire de la botella. Y una vez que domina muy bien la técnica del movimiento, pues puedes hacer traveling submarinos, puedes hacer grúas submarinas, puedes hacerlo todo tú, que es lo bonito del medio submarino, que no cargas con peso. Aquí veis algunos ejemplos de grúa en una de las producciones. Fijaos en la grúa. Ahora sí, el camino merece una parada. No es muy alta, es una mini Jeep, son 2,5 metros. Aquí la vamos a intentar maximizar en este roble, en este quejigo. Cámara apuntando hacia arriba. Roble inmemorial de mirada sabia y centenaria. Esto ya es un heli-wescam, un helicóptero con una burbuja con giroscopio. Y aquí va sentado, el director de fotografía va sentado al lado del operador. No siempre fue así. Esta cámara se opera con joystick, con un joystick muy fino, uno para zoom y otro para el movimiento de cámara, hacia dónde quieres seguir al sujeto. Y lo bonito es combinar el movimiento del helicóptero, que va avanzando, con el de la burbuja, que se va reorientando, como habéis visto. El caso es que la grúa no es una gran grúa, la que puede llevar una pequeña productora. Son 2,5 metros de grúa, y maximizar su efecto significa usar mucho angular, acercarte mucho a las cosas, que parezca que estás moviéndote de 1 kilómetro y te está moviendo 2 metros. Podemos utilizar también unas ventosas para adherir la cámara al vehículo. Esto es muy económico, son unas ventosas de presión que luego las puedes despegar muy fácilmente, pero que se quedan adheridos al vehículo. Entonces las vibraciones del vehículo, al ir adheridas a él, grabando una persona que sufre las mismas vibraciones que la cámara, no se notan, se anulan. Es interesante para esto. O bien para hacer con el vehículo traveling, que a veces lo hemos intentado en carreteras muy bien asfaltadas, muy lisas, se deshinchan las ruedas del coche lo más posible, sin llegar al límite, y se deja el coche caer sin motor ni nada, y se hace el traveling, y funciona también bastante bien. La cámara al hombro es muy complicada de llevar bien, con estabilidad. Sobre todo imaginaros que a veces tiráis de zoom, estáis con un 200 milímetros haciendo una cara. Entonces que no se note que la cámara está al hombro, que no está trepidando, que no está balanceándose, pues es complicado. Se utiliza en producciones de guerra, de misterio, cuando quieres ir con el protagonista y te estás adentrando en un bosque y va a suceder algo, en aventuras, por ejemplo, que son muy dinámicas, en videoclips, y le da un aspecto muy realista y dinámico. No es como el Steadicam, que es todo tan perfecto y un movimiento tan estable. Además podemos posicionar la cámara a ras de suelo y moverla con vehículos motorizados. Existen como unos mini tractorcitos donde tú pones la cámara y la diriges a distancia y te puedes acercar, pues, ¿qué voy a decir yo?, a una manada de leones con la cámara por el suelo. Esta es la calidad de la pequeña Canon que habéis visto antes, que es una cámara que da pues muy buen resultado. Si os fijáis, bueno, la nitidez es razonablemente buena y da un resultado muy bueno. No comparable a las cámaras reflex de fotografía, porque su sensor es diminuto, insisto. Y lo que tenemos con una reflex de ventaja es que tenemos un sensor 24 x 36 milímetros. Silencio cada mañana. Esto es sin trípode todo, porque estás en embarcaciones. Basa su estrategia de captura en que debe Entonces tiene que parecer lo más estable posible, tienes que compensar el balanceo de la barca. Por eso se cala al atardecer,
para que la oscuridad de la noche lo oculte y se recoge a primeras horas de la mañana. Mantener el horizonte a pulso también, La cámara en tradición hombro. pesquera de la zona, que se remonta a épocas prehistóricas, sobrevive manteniendo... Aquí es un mala idea pulso montar el diario trípode, aquí te con la olvidas mano. del trípode y tú estás con la cámara en la mano compensando cualquier movimiento que pueda haber en la embarcación. Lo que hay en el agua es una Zodiac, ya habéis visto que el mar se está Boyas y moviendo. cabos a la deriva, arrancados por los temporales a los pescadores, atraen la curiosidad de... Bueno, es otra de las complicaciones que se encuentra el operador, que muchas veces la cámara la tienes que llevar a mano y seguir la acción, o bien porque el medio no es estable, como en estas producciones de vídeo submarino. Esta sería una rueda desmultiplicadora para el enfoque y para el zoom, en este caso para el enfoque, porque es una óptica fija. Entonces, bueno, pues ahí es muy suave porque estás desmultiplicando el movimiento. Cada arco que recorres en la cámara es un suave movimiento sobre el aro de enfoque. Bueno, se busca mucha estabilidad, sobre todo además porque la cámara reflex es muy ligera, no pesa casi nada. Entonces, equilibrar la cámara reflex significa darle ergonomía a base de peso, es decir, que aquello pese más y sea más estable, o de puntos de apoyo, darle un tercer punto de apoyo. Con estos equipos se consiguen las dos cosas a la vez. Se lastra la cámara y se tienen más puntos de apoyo. Ya veis que se puede incorporar incluso baterías para que la cámara esté alimentada pues, con otro alimentador, tener un monitor LCD, una pantalla también más grande, en vez del visor lupa que comentábamos antes. Y a lo que nos vemos abocados es a esos aros desmultiplicadores, a esos aros de enfoque o de zoom. Las estructuras de sujeción esas que veis pues son de ciertas marcas que veis aquí, que luego lo tendréis en el PDF para poder buscarlas. Red Rock, Micro, Zacuto, Cavison, Letus. Bueno, hay montones, más cara, más barata, más estable, menos estables. En el caso de los trípodes, yo utilizo bases bastante ligeras, bases de cámara de fotos, de trípode para foto, del Manfrotto 055 que ya he comentado que lo utilizo para todo. Y lo que hago es montar el cabezal sobre las mismas columnas. Entonces puedo quitar el cabezal de foto, por ejemplo la Wimberley, y meter el cabezal de vídeo. Utilizo el 501 HDV, pero también ha salido el Pro 526, que está muy bien y permite manejar mucho peso encima. Si se va a trabajar con teleobjetivos del orden de 500 milímetros y así, pues cuanto mejor sea el cabezal, mejor. Y el Pro 526 es un poquito mejor que el 501 HDV. Muy bien, de esto ya hemos hablado. Este es el aspecto que tiene. El 501 es el que veis arriba. Regulas la fricción, además tiene efecto de retorno, que ayuda mucho en una panorámica, ir encontrando posición cuando acabas para detener el movimiento hacia el final. Es un cabezal bastante bien hecho. De hecho, muchos fotógrafos lo utilizan para hacer fotos con teleobjetivos. En vez de la Wimberley utilizan este cabezal. Cuando vamos a trabajar en equipos en los cuales el realizador todavía tiene la última palabra sobre el plano, es decir, que va a decidir sobre lo que tú grabes, el monitor de campo es la opción. Es decir, el monitor enchufado a la cámara de fotos o a la cámara de vídeo, él se tapa normalmente con una chaqueta y está viendo lo que tú estás grabando, es la opción. Son monitores de 8 a 10 pulgadas que se alimentan a base de baterías o de pilas y que permite tener una visión ampliada de lo que tú estás haciendo. Hay veces que necesitas un foquista, necesitas a alguien que siga el enfoque, se va a producir un movimiento y tú tienes que estar haciendo otro y tienes las manos ocupadas y necesitas un asistente. En estos casos lo que hace es que se marca, en la rueda de enfoque se marca el inicio y el final del recorrido y el foquista tiene que controlar esa velocidad para que siempre el sujeto esté a foco. Tampoco está mirando nada, no está viendo nada, salvo que tengas un monitor delante, como hemos visto en algunos montajes. Pero en caso de no ser así, no pasa nada. El cámara se encarga de encuadrar al personaje y el foquista de mantener una velocidad de trasfoco de marca a marca, de forma que siempre va a estar el sujeto a foco. Se trabaja así. Como veíais al principio, os he puesto el ejemplo de la cámara esta de vídeo con el mando, porque esto no existe en la cámara reflex, es decir, no puedes, ni siquiera es fácil activar la distancia sin tener que tocarla físicamente. Han hecho algún invento de 1 metro de alcance, bueno, ahora lo veréis, un invento chapucero, pero no podéis ni tocar enfoque ni tocar nada.
Quizá la forma más práctica de hacerlo es conectar la cámara por USB. Hay cables de 50 metros de USB muy gruesos que se alimentan del ordenador, y con el programa de manejo a distancia Canon Utilities tú puedes cambiar los parámetros de captura, empezar a grabar vídeo, pasar de vídeo a foto, puedes hacer una serie de cositas ahí. Bueno, la marca Flex ha sacado el cacharrito este, el que veis a la derecha, que lleva un sensor que tienes que orientarlo hacia el sensor de la cámara, hacia el receptor de la cámara, con este brazo articulado tan patatero, y esto tiene un alcance de 1 metro. Es decir, que no está solucionado este tema en las cámaras reflex. Es una de las cosas que no están solucionadas. El Steadicam para las cámaras reflex no tienen por qué ser esos chalecos que veis, esos arneses. Se han inventado unos que se sujetan con 2 dedos, son bastante económicos, pesan muy poquito gramos, se encuentran bastante fácilmente. No permiten uso de teleobjetivos, solamente angulares, pero bueno, van bastante bien. En este enlace que tendréis en el PDF veréis alguno de ellos. Pueden sujetar medio kilo encima, de medio a 750 gramos, con lo cual pues tampoco puedes poner un 70-200 con la cámara. Puedes poner una cámara ligera con un angular, por ejemplo. Todo lo que no sea un angular es muy difícil de manejar con un steady de este tipo, con los otros sí. Aquí el truco está pues eso, en que el contrapeso se alinee con el centro de gravedad, compense la longitud del objetivo, el peso de la cámara. Luego también en la producción hay que proponer un ratio, es decir, todo esto va encaminado a que tú, fotógrafo con cámara de vídeo, puedas incluso proponer producciones, que es mi caso. O sea, yo he vivido muchos años de proponer producciones de vídeo y de hacer de operador, de director de fotografía o de guionista o lo que tuviera que hacer. Pero cuando tú propones una serie, tienes que hacer una ficha o un documental con la duración, el guión, el ratio, el formato, si va a ser HD o no es HD, si es panorámico o no es panorámico, o es cinemascope, y entonces tienes muchas más complicaciones. Grabar cinemascope significa que para llenar esa proporción de 1 a 2,35, la pantalla tan panorámica, no hay sensor ni formato que tenga ese panorama tan forzado. Y entonces se ven obligados a utilizar lentes anamórficas, lentes que tienen una imagen distorsionada, oval, de forma que se llena el encuadre. Bueno, pues todo esto hay que conocer, que hay unos ratios y que... Luego, aparte, el enfoque selectivo está muy buscado. Lo que ha ganado el vídeo con las reflex digitales es que emulamos el efecto del cine. Ese efecto de cine de poca profundidad de campo y de un enfoque muy selectivo, ahora con los sensores grandes de la full frame y utilizando objetivos luminosos, se puede emular. Se puede hacer muy parecido a una producción de cine. Estos son los ratios. 1 a 1,33 sería el 4/3, que es el que utilizábamos en las teles antiguas, las teles de tubo. Y entonces pues lo tenemos asociado pues a eso, a producciones de teleseries antiguas. El formato panorámico es muy próximo al 1,85, el 16:9 es un formato muy parecido al 1,85, es 1,79 aproximadamente. El ojo no lo distingue cuando lo ve, tienes que medirlo para saberlo. Y bueno, es el que más se utiliza ahora y es el que deberíamos emplear. Y luego está el cinemascope, que ya, como os digo, necesitas lentes anamórficas y mucho dinero para producirlo. Con respecto a los sensores, fijaos que el más pequeñito de todos es de una cámara de vídeo, una Sony, la X3, que vale 8.000 euritos. Pues hemos pasado de gastarnos 8.000 euros para tener ese sensorcito, que en cuanto quieres darle un poco de ganancias, que sería subir de ISO, se va a notar ruido, a tener ese descomunal, en comparación, factor full frame, que no aplicaríamos ningún factor a las ópticas, que es el que tienen la Canon 5D Mark II o la Nikon D3S. Ahí tenéis algunos modelos de cámara y los formatos a los que graban. El formato no lo es todo, es decir, el tamaño del sensor no lo es todo. Aparte tenemos que ver qué códec de compresión utilizan, como hemos visto antes, de forma que veamos si se preservan los colores, si tenemos una calidad suficiente. Estos adaptadores que hemos visto, estas ruedas de desmultiplicación del movimiento, se llaman follow focus, si queréis buscar en internet, aunque por aquí os pongo algún enlace también y alguna propuesta. Y sobre todo lo más difícil desde luego es ajustar zoom y foco.
Casi siempre son el zoom en planos con la reflex, veréis que se utilizan muy poquitos. Muy poca gente sabe usar a la vez las dos ruedas y hacerlo bien y que aquello sea estable. Las ruedas suelen ser de plástico blanco, aunque las hay negras, pero las hay también blancas, que es muy interesante para poder marcar en ellas esas distancias, poder borrar y poder hacer otras marcas. Casi siempre, si vas en un plano fijo, podemos hacer una foto primero, por ejemplo en una entrevista que se está preparando, pues tú marcas la distancia a la que vas a estar, haces una foto, tiras de lupa, está bien a foco, sí, pues bueno, pues te lo marcas ahí y ahí tienes. En el caso de que haya dos personas, que haya un entrevistador a otra distancia, por ejemplo, pues me marco las dos distancias, hago una foto y otra foto, ¿están todos nítidos? Sí, bueno, pues esta es la distancia, y ya puedo hacer trasfocos de uno a otro sin tener que mover nada. Este es el Cinebate Durus, que es uno de las ruedas más utilizadas. Bueno, con respecto a los códecs, como os decía al principio, el problema de estas cámaras es que dan un vídeo siempre comprimido. O sea, no existe la cámara de fotos todavía que te dé un vídeo sin comprimir, que te dé un RAW en vídeo, para entendernos. Entonces lo que hacen es maximizar esa captura, esos datos que entran en forma de bitrate, de forma que utilizas una compresión para que a la forma de JPEG pues pese razonablemente poco y tenga razonablemente mucha calidad. Canon ha elegido el H264, que es uno de los que mejor funciona. Es decir, que cuando ves el resultado, la compresión no es muy grande y el algoritmo es muy bueno y el resultado es muy aceptable. Pero Nikon ha elegido un algoritmo poco eficiente, que es el MPEG. Y esto es una lástima que lo hayan hecho así. Entonces podemos grabar más tiempo las tarjetas flash, pues igual que como JPG. Pasar de RAW a JPG significa poder hacer muchas más fotos y esas cosas. En este caso perdiendo calidad, claro. Poca, pero la perdemos. Entonces, a igualdad de bitrate, el H264 introduce menos artefactos que el MPEG. El bitrate o bitrate, incluso bitrato, que lo he visto yo escrito así en internet, es la cantidad de bits, la cantidad de información por unidad de tiempo que el códec permite obtener. Cuanto mayor sea el bitrate, mejor, porque es necesaria menos compresión, está más optimizado. Esto ya está grabado en una de las producciones que hacemos de paisajes de mar con una 60D, veto de operador. ¿Veis en el fondo cómo está entrando la niebla en el peñón? Fijaos en esta curiosidad, que tengo el filtro puesto al revés, ¿lo veis? El filtro está puesto así para aprovechar solamente la línea que marca, que está hecha a coincidir con la línea del horizonte y el peñón al fondo. Es decir, hemos reducido la perspectiva atmosférica, digamos que le hemos dado más contraste y hemos oscurecido más el fondo para permitir aclarar el primer plano y que tenga más interés. El filtro no ha estado quieto siempre ahí, si no notaríamos una raya y muy oscuro el fondo. El filtro, si la exposición ha sido de 1 minuto, pongamos por caso, ha estado 20 o 25 segundos y se ha extraído. Se ha quitado. Y entonces lo que hacemos es buscar equilibrar ese contraste entre lo que está sucediendo en el fondo y delante. Si no lo hubiera puesto, pues el fondo este estaría sobreexpuesto, igual que está el agua de aquí delante, es decir, es lo primero que se hubiera sobreexpuesto, el cielo y la niebla, y el peñón aparecería muy, muy clarito, muy desvaído, apenas lo veríamos. Entonces lo que hacemos con los filtros es precisamente equilibrar el contraste, pensar cómo equilibramos el contraste. Cuando es una línea, que veis que es una línea bastante marcada, lo podemos utilizar el filtro como una línea marcada, ajustándolo ahí. Podemos hacer un pequeño movimiento incluso y luego ya sacarlo. Bueno, el problema que tenemos con las cámaras de foto es la obturación. Cuando estamos trabajando con una cámara de cine, la obturación es mecánica. Es un obturador de doble agujero y cada 360 grados expone 2 veces. Cada 180 grados se está exponiendo. En el caso de las cámaras de vídeo, también utiliza un obturador mecánico. La cámara de fotos no. No, nuestro obturador ni es tan rápido y además se desgastaría prontísimo. Sabéis que están asegurados por unos cientos de miles de ciclos, a veces ni eso. Pues claro, grabando vídeo, esas velocidades de obturación, el tener que estar obturando tan rápido, destruiría el obturador muy rápidamente. Entonces lo que se hace es una obturación electrónica, es decir, se enciende y se apaga el sensor. Eso es lo que permite pues grabar 60 fotogramas por segundo. 60 fotogramas por segundo, el sensor se enciende y se apaga 60 veces. Entonces no utilizamos una barrera física
que se rompería, que acabaría dando problemas, en este caso porque la tecnología es muy económica y funciona así. Y esta forma electrónica procura menos desgaste a las piezas. Bueno, pues el problema es que pues, el encendido y apagado del sensor a la hora de captar, el sensor lo que hace es un barrido lineal de arriba hacia abajo. Y esto genera una serie de problemas en los movimientos y por de ahí la necesidad de la estabilidad y de la suavidad en esos movimientos. Hablaremos un poquito más de esto y más en detalle. Lo que es importante es la velocidad de obturación, sobre todo cuando hay movimientos bruscos, las águilas que despegan, un señor que está haciendo gestos. Si estamos grabando, pongo por caso un 500avo de segundo, eso va a aparecer a saltos, como estroboscópicamente, ¿no? No va a ser un movimiento fluido, suave, natural. Entonces, ese fotograma no es necesario que esté perfectamente nítido y definido porque no es una foto, para eso están las fotos, sino que es mejor que esté ligeramente movido y que enlace mejor uno con otro y el movimiento aparezca como suave. Hay una relación entre frames por segundo y velocidad de obturación, de forma que debo elegir siempre el doble. Si estoy disparando a 24p, a 24 fotogramas por segundo, lo ideal es que dispare lo más próximo a un 48avo de segundo, que sería un 50avo o un 60avo. Si estoy grabando a 60 fotogramas por segundo, lo ideal es que esté grabando a un 125avo de segundo. De esta forma el movimiento es más natural, más similar a las películas que estamos acostumbrados a ver. Aquí vais a ver un ejemplo de panorámica horizontal, despacito, sin prisa. No hace falta que sean grandes panorámicas de estas de que recorres el universo entero con tu cámara, no. A veces es más interesante plantearte un punto de entrada y salida en esa panorámica, pues que acabes en algo interesante o en una referencia ya sólida, como es el final de esa roca que ya acaba aquí, y os planteéis simplemente pues un movimiento de cámara suave, pequeño, sin forzar demasiado. Bueno, empezaréis a ver números como esto, 24p, 25p, 60p, 50p. Para cine se utiliza generalmente los 24 fotogramas por segundo y en vídeo los 25. Y P, la letra, significa progresivo, es decir, que son fotogramas puros, son fotogramas enteros. Hay 24 fotogramas grabados por segundo. Si subimos el frame rate, los fotogramas por segundo a 60, estamos haciendo más del doble. En un segundo la cámara se apaga y se enciende más veces, el sensor, y capta más del doble de fotogramas. Entonces esto es ideal cuando queremos ralentizar un movimiento. Si hemos grabado 60 fotogramas por segundo, podemos reproducirlo al 40%, ralentizarlo al 40% y tengo suficiente información y suficientes fotogramas para que no se vean saltos. Así que cuando subo de 24 hacia arriba es para ralentizar, y si pudiera bajar, que no puedo, pero en cine sí podía, es para acelerar, porque esos 12 fotogramas por segundo que yo grababa en cine, al reproducirlos a su velocidad normal ya estaban acelerados. Reproducía 24 por segundo, yo había grabado 12, o sea, veía el doble en la mitad de tiempo. En el caso de que la letra que siga la cifra es una I, significa interlaced, que es entrelazados. Es decir, que un fotograma está partido y forma parte del anterior y del siguiente. Estos entrelazados es una tecnología de los años 30 aproximadamente, de 1930, donde los anchos de vídeo, de banda de vídeo, eran escasos. Y entonces es una especie de forma de compresión para compartir los fotogramas y estirar la información. Ocasiona problemas de visionado con el movimiento y otros derivados. O sea, lo ideal es tener P, puros, progresivos. Es decir, todos los fotogramas que he grabado están. Los puedo parar y los veo. La escasa vegetación. Esto es una aceleración más agua en casi todo el año. grabada a 12 fotogramas por segundo. El viento fresco de Luego además en moviolas acelera. Es el encargado de empujar esta húmeda mezcla de niebla y rocío para regar la sierra. El mismo viento de levante. Esto es una preocupación continua del realizador de la serie. ¿Cómo pasar de una sierra que está a 20 kilómetros en la tierra al fondo marino?
Si el vehículo era la arqueología, que en algunos casos lo era, él tenía que buscar alguna localización en costa que le permitiera desde el agua sacarlo y hundirse y seguir la historia bajo el agua, pues con raíles, la instalación arqueológica hundida, digamos. O esa similitud entre la nube y las olas, o siempre iba buscando algún tipo de metáfora visual o de comparación que permitiera hacer esa transición que no fuera brusca. Bueno, tenemos el problema del ruido con las reflex fotográficas, desde fotografía, porque bueno, puedo subir de ISO bastante, esa relación va a ser lineal, es decir, a más ISO, a doble ISO voy a tener más ruido en la señal, porque ya sabéis que los fotocaptadores no amplían su poder de captación, no se estimulan más, sino que lo que estoy haciendo es simplemente ampliar la señal. La amplío al doble, la amplío 4 veces, la amplío 8 veces, y el ruido que llevaba la señal original lo estoy ampliando esas 8 veces, o esas 20, o tantas como veces suba a doble de ISO. Bueno, pues de ahí viene el ruido. Si el ajuste de ISO significara que el fotocaptador se está estimulando más, sería estupendo, pero no es así. Simplemente estoy incrementando la señal, dándole más volumen a la señal, hasta que el ruido se va a hacer perceptible. O sea que llegará a un límite donde ese ruido no me sirva. Pero ese es un ruido de ISO, un ruido de luminancia, que nada tiene que ver con el otro ruido, con el ruido termal o térmico, el ruido de cuando el sensor se calienta. Y aquí hay cámaras que te avisan, es decir, hay cámaras que empieza a parpadear una luz roja y te dice, se está calentando el sensor más de lo previsto, empiezas a tener ruido, que lo sepas. Y entonces puedes decir, señores, se corta y luego seguimos, se enfríe la cámara. Hay otras cámaras que de repente, ¡pop!, se apagan, y dice, cuando lo va a matar, se te ha apagado la cámara. Pues ahí está jodido, es decir, o tienes otra cámara de repuesto y sigue grabando con otra cámara, pero bueno, la acción ya la has detenido, el realizador se pone de los nervios. O, a ver, la que te avisa, la que se para, sí, y la que te avisa que se va a parar. Es decir, está la que te avisa que se está calentando, pero sigue grabando. Ah, no, perdón, la que no avisa, que es la 5D Mark II, por ejemplo. La 5D Mark II, cuando empieza a grabar con el sensor cuando graba con el sensor muy caliente y está introduciendo ruido en la filmación, en la grabación, no avisa. Es decir, no sabes a partir de cuándo está sucediendo. Entonces, o calculas el tiempo o tienes muy en cuenta la temperatura ambiente. Hay quien lleva esos apósitos de congelador que se ponen para cuando te duele la cabeza, que son como unos geles, y se lo pegan a la parte trasera de la cámara para disipar calor. Pero si la atmósfera está caliente, el sensor tarde o temprano se va a calentar de grabar. No son cámaras preparadas y concebidas para grabar, sino que es una función derivada. Entonces el sensor se va a calentar sí o sí. Entonces está la cámara que te avisa y dices, bueno, vamos a descansar en cuanto se pueda, que la luz se ha encendido, la que se apaga de golpe y la que no te avisa y estás grabando con ruido. Esto sería una entrada a uno de los capítulos de la serie, para que veáis la cabecera y cómo enlaza al principio. Este es otro mundo, lleno de personajes misteriosos. El locutor es Camilo García, la voz de Aníbal Lecter. Aquí está muy distorsionada, Sutiles relaciones de convivencia marcan el ritmo de la vida submarina, pero también se compite por el espacio y se lucha por la subsistencia. Agente Starling, me voy a comer sus tripas. El Mediterráneo está respirando y el pulmón que lo alimenta está aquí. Estas praderas son una selva milenaria, un universo oculto. La historia que sigue pertenece a ese universo. Esta sería la intro y luego viene la cabecera de verdad. Esta es la cabecera de la serie. Esto es todo infografía, trabajo de los informáticos. Esta se repite en todos los capítulos, pero los créditos no. Los créditos de final hay que cambiarlos según cada capítulo. Y esto es la entrada al documental propiamente dicho. El otro era la cabecera y la entrada. Bueno, ¿qué cámara me compro? Aquí viene el kit de la cuestión. ¿Qué vas a hacer con ella? Si vas a grabar a la familia, pues cómprate una compacta que incluso te graba la familia en HD
y bueno, pues te lo vas a pasar mejor que tener que preocuparte de todo lo que te tienes que preocupar con las otras cámaras. Si vas a hacer producciones serias, pues tienes que pasar a ver qué te estás comprando. Este tipo de cámaras hacen vídeos HD, no Full HD, solo HD. Y los resultados tenemos salida por el terminal HDI sin pérdida de calidad. Lo único pues que salen comprimidos, como os decía, con un codec. Un pequeño análisis de la 5D Mark II. Positivo. Tienes una full frame que grabas en HD, en Full HD. Está considerada como la mejor opción por muchos operadores de cámara. Produce las imágenes de mayor calidad a igualdad de óptica que otras cámaras. Tiene mayor efecto de enfoque selectivo. Se suele utilizar con ópticas de diversas marcas con un anillo adaptador. Y luego con actualizaciones de software permite grabar a 1024 de 30p en Full HD. Con esas actualizaciones de software ya tienes control de audio manual. Y la salida HDMI pues te da 480 píxeles al grabar vídeo, con lo cual puedes utilizar un monitor de campo más grande y es una opción. Tiene buena calidad de aislamiento y acabado, pero cuidado, es de las cámaras que os decía que no avisan de sobrecalentamiento, entonces puede estar grabando con ruido. Tienes que estar atento especialmente a partir de los 8 o 9 minutos de grabación. No permite grabar a 50p o 60p, con lo cual si vas a trabajar mucha fauna que necesita de ralentizar esos planos, no puedes hacerlo con calidad. Y claro, al ser una full frame, en cuanto uses un teleobjetivo luminoso y a diafragma un poquito abierto, los problemas de seguimiento de foco son complejos. Es decir, mantener el enfoque, que es una porción muy exigua de distancia, pues es complicado. La 7D tiene más posibilidades de grabación, tiene 50p y 60p, no es una full frame. Luego la salida de HDMI da 1080 entrelazados, con lo cual no puedes utilizar los monitores de campo. Eso es un gran problema si pensabas hacerlo. La 1D Mark IV, por ejemplo, es un sensor que responde muy bien a elevados ajustes de ISO. Es una cámara para trabajar en condiciones de luz, de intensidad de luz baja. Tiene mejor construcción, las baterías duran mucho más. El sensor tiene un factor 1,3. Con lo cual, pues si queremos utilizar grandes angulares, pues tenemos que tener en cuenta ese recorte. Y no permite el ajuste manual de los niveles de audio. Es decir, nos vamos a ver forzados a tener una grabadora tipo DAT, un Digital Audio Tape o otro tipo de grabación externo, para luego con una claqueta sincronizar ese audio y poder unírselo a la imagen. Vamos a ver alguna cámara que no sea Canon, por eso esto está hablando el tío todo de Canon. Sí, estoy hablando de Canon por un motivo. La Nikon D3S, por ejemplo, tiene un sensor full frame. Es la mejor de todas en condiciones de escasa intensidad de luz, porque solo tiene 12 megapíxeles en un sensor de 24x36, con lo cual la imagen es muy limpia de ruido. Pero no graba Full HD. Es decir, si pensabas grabar HD con esta cámara 1920x1080, no puedes. Graba 720 por 480, creo recordar. Utiliza un códec menos efectivo, que es el MPEG, que comprime más, entonces pues pierde más color, es más grado de compresión y no tiene control manual de audio, con lo cual siempre tienes que grabar con un dispositivo externo a la cámara, no puedes enchufar el dispositivo a la cámara. Pues esto es lo que pasa con muchas cámaras, que parecía que sí, pero le falta algo siempre. Pues es una lástima que los ingenieros de vídeo de Nikon no estén a la altura de lo que estamos pidiendo, a ver si con las próximas nos añaden más cosas. Todo esto es sin considerar el posible craqueo que hagas de tu cámara, es decir, utilizar un software externo, un firmware externo que instalas en la cámara y que te permite ampliar sus posibilidades. Y aquí descubres que lo que han hecho las marcas es reducirle capacidades a la cámara. Es decir, la cámara en origen hacía un montón de cosas, pero ¿cómo vamos a dar tantas cosas por este precio? Vamos a ver si quitamos esto y esto. Y ahora con un firmware te lo vuelven a activar. Conforme va pasando el tiempo, en vez de cambiar la cámara y decir novedad, nueva EOS 5D Mark III que hace esto, te dan un firmware y te dice, bueno, ahora tu cámara, chato, a partir de ahora ya puedes grabar con control manual de audio, este tipo de cosas. Por ejemplo, este software, el Magic Lantern, te permite controlar los niveles de audio en la pantalla de forma manual, es decir, que desactivas la ganancia, el control automático de la ganancia. Te da un nivel cebra. La cebra, la que utilizábamos en las cámaras de vídeo Betacam, eran unos picos de sobreexposición, eran como un histograma. Y luego veías en la imagen pues de un color determinado
aquellas partes que se te habían sobreexpuesto, aquellas partes que hacían de pico. Entonces podías diafragmar un poquito más. Te permite aplicar marcas de recorte personalizables al encuadre para luego poder recortar a 16:9 y saber qué estás perdiendo. A lo mejor en la grabación te sale el micro grabando al protagonista, pero si luego vas a recortarlo te da igual que esté ahí y más directo es el sonido. Control de enfoque y bracketing, es decir, que puedes decirle, memorizarle a la cámara dos posiciones de enfoque mediante rack y la cámara puede hacer unos trasfocos ella sola. Bueno, esta es la interfaz de su web, así es como aparece Magic Lantern, y tiene un montón de vídeos para que veáis un poco los efectos que se consiguen con este firmware. Y lo primero que te dicen es, se me romperá la cámara si meto este... Dice, bueno, ya son cientos de miles de usuarios, ya nadie se la ha roto, no va a ser la tuya precisamente. Problemas de las DSLR que graban vídeo. Los píxeles activos o hot pixels son píxeles defectuosos que siempre emiten luz. En una foto podemos tener, el primer día que hagáis una nocturna os echaréis las manos a la cabeza, pero todos estos puntos rojos hay como 40. Hay quien tiene 400. Pues son píxeles que son defectuosos, Lo bueno que al grabar vídeo, como no todos los píxeles actúan, es decir, tu cámara que capta 5000 y pico píxeles por 3000 y pico píxeles, solo va a tener que grabar 1920 por 1080, pues muchos píxeles no van a funcionar, no van a emitir, emiten solo determinadas líneas. Pues bueno, pues ahí pierdes muchos de esos hot píxeles que no van a afectar a la grabación. Pero vamos, con uno que tengas ya da mucha rabia. Es decir, en un plano que veas un puntito rojo que siempre está en el mismo sitio, es muy fácil de ver. En una foto fija no, pero en un encuadre en movimiento, el puntito rojo pues enseguida te va a llamar la atención. ¿Qué hacemos? Bueno, puedes cambiar la cámara y puedes ir a peor. Aquí en la manda la cámara y tenía 2 puntitos rojos. Vaya por Dios. Que me devuelvan la anterior, que la prefiero. O también hay plugins que por $99, que serán 70 y tantos euros, la marca Repair Collections tiene un plugin que identifica los píxeles muertos, crea una máscara sobre él y lo oculta. Y cuando la creas la puedes aplicar a toda la producción porque está siempre en el mismo sitio. Entonces, si ese es tu problema, bueno, hay soluciones. Luego hay otros problemas hay otras formas de afrontar el problema más complejas, que es importar esas imágenes como si fueran imágenes sueltas, como si fueran fotos al Aperture y clonarlas, pero ya veis el trabajito, es mejor hacerlo así. Bueno, aquí ahí, si os fijáis en la parte inferior izquierda, eso sería el efecto de un hot pixel, o arriba de la rana hay dos, hay que fijarse, pero si esto fuera imagen en movimiento, esos puntitos rojos que veis ahí tan estáticos, estaría todo moviéndose menos ellos. Eso hace que sean muy visibles. Un defecto que tienen estas cámaras es el aliasing, que también se llama efecto Nyquist, que se produce pues de que nuestra cámara de muchos megapíxeles, cuando va a grabar vídeo, tiene que desechar líneas de píxeles, como os decía. Entonces necesita solamente grabar 1920 por 1080. Eso es lo que graba, es el HD. Todo lo demás no lo va a utilizar. Bueno, pues cuando hay líneas muy finas en un tejadito o en la prenda de un señor que sale con el angular allí lejos, pues claro, la imagen no se va a componer, si es estática sí, vamos a poder componer esas líneas perdiendo algunas, por ejemplo, pero si movemos ya no. La imagen que es de barrido lineal, al moverla, las líneas que no están actuando van a crear una confusión de líneas al mover la cámara. ¿Eso qué es? Eso se llama pues, moiré o aliasing, son problemas derivados relacionados, y es porque la línea que está grabando la cámara no se continúa con otra. Hay un espacio vacío y luego viene otra, y entonces hay un salto y compone una imagen rota. ¿Cómo podemos prevenirlo? Desde luego ajustar la nitidez del JPG al mínimo. Cuando estamos trabajando en vídeo con una cámara de fotos, el ajuste que le hagamos al JPG es el ajuste que vamos a tener en vídeo. Entonces abrimos el modo JPG, nos creamos un usuario y le bajamos la nitidez al mínimo. Eso reduce el problema. Esa perfecta definición de líneas, perderla para que no notemos esa zona de degradado extraño. Por ejemplo, las cámaras como la Red, que solo tienen, la Red tiene 3 marcas ahora mismo y una anunciando, 2 marcas y una anunciando para salir próximamente, solo tiene 5 megapíxeles frente a los 21 que tienen la Reflex. Pues claro, utilizan la mayoría de sus megapíxeles para la producción, para la grabación. La que viene próximamente es la Scarlett, está anunciándola ya.
Bueno, esto es el tema que os comentaba del escaneo lineal. El sensor se activa antes en la parte superior, en modo vídeo, y hace un barrido captando la imagen. Tú no notas nada, salvo que están esas líneas presentes, o bien que detengas la imagen y veas que hay una imprecisión ahí. Así que la cámara, cuanto más lenta se mueva, mejor, y el ajuste de nitidez, cuanto más bajo esté, mejor. Aún así, se producen estos efectos derivados del escaneo lineal. El temblor, que se llama yellow cam o efecto hielo, que viene de gelatina, de ese temblor que tiene la gelatina, boom, que se queda así tambaleándose, que es lo que hace si tú coges la cámara de vídeo y empiezas a hacer así, mira qué pasa, pues hay como un efecto de rebote, de temblor, que puedes ver, que también se produce cuando grabas desde un vehículo. Hay unas deformaciones, que en inglés se llaman smear, que viene de embarrar. El ejemplo más fácil es las hélices de una avioneta. Cuando las grabas y paras el fotograma, pues resulta que te aparecen aquí cachos de hélice separadas del eje, como si hubiera roto la hélice y fueran trozos por ahí sueltos. Y es porque es una deformación producido. Al detener la imagen de vídeo vemos que ese escaneo ha cogido la hélice en distintos sitios y ha creado imágenes que no existen. Skew, inclinación. La imagen se balancea de un lado a otro, derivado del efecto anterior. Exposiciones parciales, si disparamos un flash, veremos que hay solo un cachito de la imagen impresionada, porque en el resto del escaneo no estaba el flash disparando. O relámpago, luces estroboscópicas de discoteca. Bueno, y el tema del sobrecalentamiento del sensor, del que hemos hablado, porque afecta al ruido, pues lo único que se puede hacer es planificar muy bien la producción para que haya paradas cada 5 minutos, 6 minutos. La Nikon la Nikon 3DS se inactiva a los 5 minutos de grabar. Es decir, no puedes tener, no, vamos a hacer una entrevista de 6 minutos. Pues no, vas a hacer una de 3 y 3, o una de 4 y 2, o como tú quieras, pero 6 seguidos no puedes grabar. Esto es un equipo completo, ya veis, un director guionista, director coordinador de Canal Sur, la realización y producción delegada, los biólogos submarinos, la biología litoral, la animación 3D, la cabecera, música original, todavía sigue el rollo. Es decir, es un equipo grande el que hace una producción de este tipo. Bueno, aquí tenéis unas propuestas que hacemos nosotros como productora, como gente que presenta proyectos donde conocemos. En este caso presentamos un documental modular de 17 minutos, de corte épico, realizado desde una perspectiva muy diferente, que era totalmente aéreo. No solo avioneta o helicóptero, sino que habían tirolinas, habían ortocópteros de estos que despegan con las cámaras, en fin. Estaba destinado a fomentar el turismo hacia el Mediterráneo, es decir, que era un encargo para turismo. Eran pues 15 sesiones de grabación con helicóptero, bueno, Cineflex, una producción muy cara. Esto sería el guión, como empieza el guión, 6 bloques de 2,5 minutos, es mejor particionarlo. El guión no se afronta como un todo, sino como partes que están conexas. En este caso eran 6 bloques, pues eso, con una introducción, unas líneas determinadas, locución en 5 idiomas. Teníamos esos 6 capítulos que veis ahí: Invasores del Sur, Magnéticos Enclaves, Héroes del Mar, Los Gigantes Dormidos, todo siempre desde el aire. El primer capítulo, La Danza del Aire. Esto ya es un guión más técnico, porque ya está haciendo indicaciones sobre la cabecera, que va sobre blanco, suena el viento que sopla con intensidad, se funde una aérea de nubes pasando, empieza a sonar la música y abre un timelapse de amanecer, el timelapse con nubes en el cielo, vuelo sobre el mar, la cámara levanta hacia tal, pasa un pájaro volando, lo que sea. Tú estás proponiendo una serie de recursos visuales a tanto cabecera como locución. Ya es un poquito más que el guión normal. Vale. Con respecto a los objetivos, bueno, pues con los adaptadores que os decía podéis adaptar cualquier tipo de focal que vaya bien. El adaptador debéis testarlo para que el espejo no interfiera con él, no tenga ninguna pieza que entre hacia dentro de la cámara y que sean muy finos, no actúen como tubo de extensión, porque entonces perderéis el enfoque infinito. En muchos objetivos que va justo, que tocas el tope y es infinito, cuando metes un pequeño tubo de extensión estás perdiendo el enfoque infinito. Podrás enfocar más cerca, pero no infinito. Bueno, pues estos Nikon F1.2, por ejemplo, que utilizaba yo cuando fotografiaba paisaje, pues con un adaptador lo podría seguir utilizando ahora para hacer vídeo con una Canon. La ventaja es que tenéis el diafragma aquí, es muy fácil de regular, y sobre el diafragma luego os diré algo. Los objetivos Canon
teóricamente, o lo que se dice en los foros, que hacen muy buen tono de piel, contraste medio, bueno. Ya lo veréis un poco cada tipo de objetivo lo que hace. Los 6, por ejemplo, son demasiado contrastados a veces para vídeo. O sea, contrastan mucho la imagen y pierdes detalle en los negros muchas veces. O te hace un pico los blancos enorme. Cada uno a su gusto. Pero bueno, podéis utilizar Leicas, un 21 milímetros de Leica 114, por ejemplo. Sobre los accesorios a adquirir, pues la pantalla que se recomienda es esa, la EGS Super Precision Mate, que es de Canon, se puede comprar por 40 euros en VH Photo. Las tarjetas flash, pues comprar siempre buenas marcas, la Kingston Elite Pro de 32 GB, por ejemplo, la SanDisk Extreme 32 de 60 megas por segundo de transferencia. Bueno, pues tener en cuenta el bitrate y que la tarjeta pues no se quede atrás. Esta sería la pantalla de enfoque, que no es muy cara, son $39, casi, bueno, 40 prácticamente. Y resalta mucho más al sujeto y es más fácil mantenerlo a foco. Esta gama tiene muy buena prensa. Tenéis hasta 600 por la Compact Flash Ultimate de Kingston, como marca alternativa a SanDisk, que también está muy bien, o otras que conocemos. Bueno, esta web es importante, matthewduclos.com, porque te quita los pasos del diafragma, te hace un iris continuo, como las cámaras de cine, es decir, no hay saltos clac, 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 medios, enteros, no. Aquello es un iris continuo, de forma que es muy fácil de regular hasta donde tú quieres. Y además les pueden poner una rosca frontal al objetivo del diámetro que tú quieras. Luego se utilizan unas viseras o aletas para evitar el flare y funcionar como portafiltros. La casa Genus comercializa estos. Para mí son caros, 1000 euros por esta caja mate delante con viseras, es caro. Entonces, bueno, pues muchos flares tienes que tener tú para amortizar 1000 euros con esto. Ahora el aspecto es muy pro, desde luego. Vale. Luego, además de ese iris continuo, podemos utilizar filtros Vari-ND para reducir la intensidad de luz en exteriores. Porque, como os dije, a veces queremos bajar a un 50avo de segundo y no va a ser a base de poner F22 si queremos tener ese efecto cine. Entonces necesitamos los filtros ND. Hasta que las cámaras de telefotos lo incorporen, que no es nada difícil y que lo tienen que hacer los fabricantes. Esto es una alternativa de precio, el Fader ND, de 2 a 8 diafragmas. Y funciona muy bien y el precio es más contenido que los otros. Y luego tenéis estos visores de los que os he hablado, que tienen lupa, corrector de dioptrías, se enganchan magnéticamente detrás, la mayoría, se quedan adheridos ahí. Monitores de campo, el lector de tarjetas, desde luego, si tenéis puerto Firewire en el ordenador, compraros un lector con Firewire, que vais a descargar muchísimo dato con las tarjetas, y eso es tiempo que ahorráis. Y los monitores, pues ahí tenéis para elegir, bueno, en esta web que la tendréis, podréis elegir según las pulgadas que queráis, pues más tamaño, menos tamaño. Con respecto al audio, básicamente, conectado a la cámara o sistema independiente. Si lo vamos a conectar a la cámara, que son este tipo de micrófonos, con el perrillo este que evita el efecto del viento y esos soplidos feos, tengo que asegurarme de poder controlar manualmente los picos de audio, el poder ajustar los niveles yo. Si no es posible con los firmware hacerlo en mi cámara, no se puede. Nosotros utilizamos un Sennheiser. Si no, pues te toca una claqueta y cualquier grabador externo que grabe no sobre cinta, no como el DAT, sino sobre tarjeta de memoria flash. Luego ese audio muchas veces nos encontraremos que está grabado a 29,97p el audio. Es decir, hay un pequeño desajuste de una grabación larga hacia el final. Eso se arregla pues ralentizando los clips de vídeo al 99,9 en edición, pues se ajusta con el audio, o acelerando un poco el audio también. Esta es una locución de Camilo García. Solo tengan que transcurrir unas cuantas generaciones más para que descubramos la verdad en los versos de Homero. El océano. Bueno, en fin, partes del equipo. La locución es una parte del final y es cuando el guión esté tan insulso que tú decías, Dios mío, si esta frase, claro, cuando llega un señor de estos, el chocolate de Villajoyosa, madre mía, pues te dan ganas de comértelo. El guión es fundamental porque es la base del trabajo de todo el equipo. Ya os digo que se parte de una redacción, pero de esa redacción sale pues la pedida de vehículos. En este caso es un vehículo para 6 personas, salida a tal hora, vuelta a tal hora, donde tiene que ir.
Esto es todo lo que se va a grabar el lunes 28 de septiembre, comunicación tierra-aire, dramatizaciones, la vuelta de la pesca y el baño de las yeguas, con grúa, helicóptero. El helicóptero después sigue a la zona de Torrevieja y sur de la provincia, permiso del ayuntamiento, playa de Guardamar. Bueno, pues todo esto es para nivel de producción, que todo el mundo sepa qué tiene que hacer en ese momento. Que haya una persona que controle los movientes, que son las yeguas o los bueyes, los animales, otra persona que se encargue del atrezo. Entonces el guión técnico empieza más o menos así, con unas secuencias de tiempo y separando la locución con lo que se va a ver. Tirolina, push campana, de 9, localización número 9. En la ficha número 9 de localización vendrá las coordenadas GPS, el acceso si hace falta un todoterreno, pam, 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 pam. Y aquí, bueno, pues una relación de gastos de producción para que se vea lo que vale, pues, ¿qué voy a deciros yo? La cabeza caliente, que es una grúa con muchas posibilidades de movimiento, pues 3 jornadas son 5.000 euros. La cabeza, la cámara, los técnicos. Alquilar un yaúd que va a navegar hacia la isla de Tabarca, pues 600 euros 4 horas, incluyendo el patrón. Todo esto hay que tenerlo al pelo. El mar guarda todavía muchos misterios para la humanidad. Su relieve es similar al continental. Bueno, no lo dejo hasta el final, simplemente para que veáis que luego todo hace un 1, ¿no? La ficha de producción debe incluir localización, ubicación GPS, datos descriptivos, foto del lugar, accesos, permisos, hora recomendable de rodaje, teléfono de todas las personas implicadas, walkies si hace falta, los planos que se van a rodar, las observaciones, son complejísimas. A veces son 3 páginas de libreta, una simple escena que sea un poco complicada. Esto es un traveling en las dunas de Petrer, con cámara de cine, una Aton. Y el director de fotografía es el que define la estética de la producción, es decir, en este caso seréis vosotros si os contratan como tal. Tenéis que coordinar el equipo de operadores de cámara e iluminadores. Y en producciones modestas, pues él es el que lo hace todo. Es decir, es el cámara, el que todo. Cuida especialmente de los trabajos no se solapen, que no haya, por ejemplo, contraplanos con saltos de eje. O sea, si hay 3 cámaras grabando, pues deben estar organizados de forma que no vaya a haber un salto de eje y que sirva al contraplano, que no esté grabando un plano exactamente igual de abierto, pero 3 grados más allá que el otro compañero. Responsable de compras, de alquiler de material específico. Si necesitas un gran angular, que voy a decirte yo, un 6 milímetros, no lo vas a comprar para 10 minutos de uso, lo alquilaremos. Y luego todos los medios. Los planos que habéis visto de helicóptero, tú vas al lado del que maneja y le tienes que ir indicando, no, lo quiero tal, es muy tarde, tenemos que esperar que la luz. La costa mediterránea española comienza su andadura en el litoral de Gerona. El clima mediterráneo, acosado por el viento del norte, modela un paisaje repleto de habitantes singulares. Pero donde el primer cabo de la geografía ibérica se hunde bajo el mar, otra España comienza. Este es el reino de las profundidades, de la penumbra y del silencio constante. Aquí es posible observar extrañas relaciones entre los seres vivos y acontecimientos extraordinarios. Cabo de Creus, bajo el agua, es un sustrato latente, el fondo del mar poblado por misteriosos habitantes. Pero también es el inicio geográfico de una historia llena de acontecimientos. La historia de la España sumergida. Bueno, aquí veis el trabajo terminado ya de la suma de todos esos pequeños trabajos de cada miembro del equipo.